Muy bien, quiero que vaya a la Biblia, por favor, que vamos a orar. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Jesús empieza su ministerio haciendo tres cosas. La primera es cumpliendo con la ley, cumpliendo con los profetas, cumpliendo una profecía que dice que Él es la luz. Y en la región donde Él empieza su ministerio vino la luz y alumbró. La luz de Cristo alumbró, fue bautizado, ¿cierto? Fue llevado al desierto a ser tentado. Predica su sermón más significativo, el sermón del monte. Y ahora empieza su ministerio predicando arrepentimiento, enseñando a sus discípulos, haciendo un equipo, pero también manifestando el poder del Espíritu Santo a través de él. ¿Cómo? Con las sanidades. Con las sanidades. Y en Mateo capítulo 8 nos habla de la primera sanidad que el escritor referenció, que fue que Jesús sana a un hombre con lepra. De manera de introducción, quiero preguntarle si usted conoce a personas que se acostumbraron a situaciones que no les convenía solo porque no pudieron solucionarlas. ¿Sí conoce ese tipo de personas? Se acostumbraron a vivir así. O de pronto sabían lo que tenían que hacer, pero nunca tuvieron la fuerza de voluntad para solucionar, sino que aplazaron decisiones, procrastinando y acostumbrándose a vivir con el problema. Y pongo un ejemplo que pasó en mi vida. Yo entraba por la calle de mi casa y yo veía en la pared que va hacia la calle una humedad más o menos de 25 centímetros de diámetro. La veía ahí en la pared y decía, ve, tan raro, ¿qué era eso? ¿Qué será eso? Y yo decía, no, de pronto debe ser que está goteando cuando llueve, pero con un verano bien fuerte seguía ahí el círculo oscuro. Algo dentro de mí me decía, eso es una humedad. Yo subí al segundo piso porque quedaba precisamente donde estaba el baño, pero yo no veía nada. Yo, es tan raro, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? En el primer piso tenía una columna que cuando yo la tocaba yo la sentía un poco húmeda y yo decía, no, eso debe ser que la humedad viene del piso, pero yo veía el resto que no había humedad. Y algo por dentro me decía, tienes que hacer algo al respecto. Pasaron los días, pasaron los meses y con mucha vergüenza pasaron los años. Sabía que tenía un problema, pero me acostumbré a vivir con ese problema. ¿Tenía solución a ese problema? Claro, pero yo no sabía cuál era la solución. Ni tenía los medios ni el conocimiento para decir, esta es la solución a esto. Hasta que un día ya vi en el drywall del primer piso, oiga, esto como que hay que ponerle cuidado. Llamé al maestro, le dije, vea, que hay una humedad. Y el maestro abrió el drywall y dijo, uy, sí, esa humedad está tremenda. Yo me acordé, enseguida me acordé, cuando llegaba de la casa veía un circulito así chiquitico, de un tono gris oscuro, y decía, ahí es. ¿Desde hace cuántos años yo debía haber solucionado eso? Sino que me acostumbré a vivir de esa manera. Y a veces la vida está llena de situaciones que parecen imposibles de solucionar, como enfermedades crónicas, problemas que no tienen solución humana o circunstancias que nos superan. No sabemos qué hacer. Y en esos momentos nos preguntamos, ¿qué podemos hacer cuando lo imposible se convierte en algo normal en nuestra vida? ¿Qué puedo hacer? Y en esta historia de Mateo capítulo 8, del 1 al 4, encontramos la escena
poderosa que nos enseña cómo enfrentar lo imposible a través de la fe, la disposición y el poder de Jesús. ¿A través de qué? De la fe, ¿de qué más? La disposición y de, ¿qué más? El poder de Jesús. Y este mensaje nos muestra a un leproso que se acercó a Jesús con fe y recibió un milagro. Leemos la historia. Ahí está en su Biblia o ahí en el videobin. Mateo capítulo 8, va a leer la Nueva Traducción Viviente. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público del que has quedado limpio. Recordemos que la historia que acabamos de leer nos enseña cómo enfrentar lo imposible. Cuando no hemos hecho nada, cuando no podemos hacer nada, nos acostumbramos a través de la fe, ¿de qué más? De la disposición y del poder de Jesús. ¿Qué hacer? Número 1, debo entender que la fe desafía lo imposible. ¿Qué hace la fe? Desafía lo imposible. Y como pregunta confrontante que quiero hacerte en esta mañana, quiero que medites, es la siguiente: ¿tienes fe para creer que Jesús puede hacer lo imposible en tu vida, incluso cuando todo parece estar en tu contra? Mire que la historia que leímos, el leproso se acercó a Jesús y dijo, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Era un hombre que desafió lo imposible, porque en ese entonces la lepra era considerada una enfermedad que no tenía cura. Lo más seguro es que este hombre había agotado toda circunstancia, toda posibilidad para poder ser sano, y al final dijo, no puedo acceder a la sanidad, tengo que acostumbrarme a vivir de esa manera. La misma ley de Moisés, el mismo entorno social, aún religioso, decía que este hombre debía ser marginado por la sociedad debido a su enfermedad. Pero aún así demostró una fe extraordinaria. ¿Por qué? Porque no dudó del poder de Jesús. Y eso es símbolo o sinónimo de la fe que este hombre tenía. Una fe que desafía a hacer lo imposible. Él no dudó. Su pregunta no era si Jesús podía sanarlo, sino si quería hacerlo. Mire que hay una gran diferencia en esa pregunta. Señor, ¿puedes sanarme? O Señor, ¿quieres sanarme? Mire que la diferencia en la pregunta. Porque cuando uno pregunta, ¿será que usted puede sanarme? ¿Qué implica? Que está dudando que aquella persona, o en este caso de Jesús, hasta de pronto no podía sanarlo. Su fe estaba centrada más bien no en el poder de Jesús, sino en lo que quería Jesús, porque para él sus convicciones estaban convencidas de que Jesús sí podía. Y como Jesús podía, el único impedimento era si él ¿qué? Quería. Eso es como cuando usted va al banco, ¿no? A pedir un préstamo. Usted está convencido que en el banco ¿qué hay? Plata. ¿Y que el banco tiene? Plata. Pero el problema no es que el banco tenga o no tenga plata, porque usted sabe que tiene plata. El problema es si el banco le quiere prestar. Por eso la fe desafía lo imposible.
Claro, él sabía que Jesús tenía el poder, pero ahora debía atreverse si Jesús quería sanarle. Y esta clase de fe que desafía lo imposible, yo la aprendí estudiando seminario bíblico. ¿Por qué? Porque nuestra incredulidad como creyentes no es o no depende si Dios puede, más bien si Dios ¿qué? Quiere. Porque hasta el inconverso sabe que Dios es todopoderoso. Pero como cristianos nuestra limitación es: ¿será que Él quiere? ¿Será que yo soy digno? ¿Será que yo me lo merezco? La fe del leproso que desafió lo imposible no se basaba en sus propios méritos, sino en la bondad y en el poder de Jesús. Rompió con lo imposible. Me lo merezco, no me lo merezco. Y más bien accedió a Jesús, a sus propósitos, y dijo: Señor, si quieres, sana. Ahora quiero hacer un contraste entre la lepra y el pecado, y es que la lepra en la Biblia no solo era una enfermedad física, sino también un símbolo de pecado. Y así como la lepra separaba a las personas de la sociedad y las declaraba impuras, el pecado también nos separa de Dios y nos corrompe espiritualmente. Y así como este hombre se había acostumbrado a vivir ¿con qué? Con lepra. A veces nosotros nos acostumbramos a vivir en pecado. Tenemos un pecado oculto y nos acostumbramos a vivir con ese pecado porque creemos que no podemos ¿qué? Salir de él. Y a veces hemos orado: Señor, líbrame de ese pecado, pero no rompemos, o más bien no desafiamos lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Que en mis fuerzas no puedo. Que Jesús sí puede, pero no solamente mi fe queda ahí, sino que Jesús también quiere librarte, quiere deshacerse del pecado que estás viviendo en tu vida. No te acostumbres a vivir en pecado. Jesús no solo vino a sanar enfermedades físicas, sino a limpiarnos del pecado. Y su mayor milagro, escúchame bien, no es la sanidad física, no es que te sanen, no es que te dé dinero, no es que resuelva tu problema familiar, no, sino que restaure tu vida espiritual, te dé vida, limpie tu pecado. Ese es Jesús. De pronto usted hoy vino buscando un milagro, pero Jesús querrá confrontarte. ¿De qué sirve que te haga un milagro? Ya te acostumbraste a vivir así. Si no has decidido en tu corazón dejar de vivir una vida de pecado. ¿Qué hacer entonces para desafiar lo imposible a través de mi fe? Primero, confiar en el poder de Jesús. Cree que Él puede hacer lo imposible, pero también cree que Él quiere hacer lo imposible en tu vida, tanto en la parte física cotidiana como también en la parte ¿qué? Espiritual. Reconoce tu necesidad de limpieza espiritual. Así como el leproso necesitaba ser limpiado, nosotros necesitamos que Jesús nos limpie de nuestro pecado. No te acostumbres a vivir, como dice el dicho, pecando, rezando y empatando. Toma una decisión de ir a Jesús, que Él puede hacer lo imposible en tu vida. Él puede cambiar tu manera de vivir, tu manera pecaminosa de vivir. Y declara tu confianza en Él. O sea, usa tus palabras para expresar tu fe, tal como el leproso declaró su confianza en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo: todo es posible porque Él me fortalece. ¿Puedes declararlo en esta noche? Un milagro es posible porque Jesucristo ¿qué? Me fortalece. ¿Puedes declararlo en esta noche? ¿Puedes vivirlo, creerlo? Puedo salir de mi pecado, puedo salir de mi vida pecaminosa, puedo ser libre de esa adicción a la que me llevó mi pecado, porque en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece.
Sí puedes hacerlo. Ahora, como le dije en la introducción, vamos a ver este texto bíblico, o vamos a resolver la pregunta de cómo salir, de qué hacer cuando lo imposible se hace normal, bajo 3 estándares: la fe, ¿qué más? La disposición, ¿y qué más? Y el poder de Jesús. Ahora, mi disposición tiene que romper las barreras. Confronto tu vida con la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a romper las barreras y acercarte a Jesús incluso cuando otros te señalen o te rechacen? El leproso no solamente tuvo fe en Cristo, no solamente declaró su fe frente al Hijo de Dios que podía resolver su problema de la lepra. No, también demostró una disposición extraordinaria. A veces nos quedamos solamente en la fe, pero dejamos a un lado ¿la qué? La disposición. Según la ley judía, escúchame bien, los leprosos eran considerados impuros y debían mantenerse alejados de la sociedad. Eso está en Levítico capítulo 13 del 45 al 46. Y si este hombre se acercaba a alguna persona que estaba sana, podría ser apedreado. Más si se acercaba a un maestro, a un levita. Porque Jesús era ¿qué? Maestro. Ya dentro del contexto judío, Jesús estaba por encima del común. Era llamado ¿qué? Maestro. Por eso cuando Jesús llamaba a sus discípulos, ellos sin pensar lo que hacían, lo seguían, porque Jesús ya tenía ¿qué? Un estatus. Y el leproso, sabiendo eso, sabiendo que Jesús no estaba solo, sino que alrededor había una multitud que podría apedrearle, que podría ahí asesinarle, rompió su barrera. ¿Para qué? Para acercarse al único que tiene el poder de hacer un milagro. Su disposición para venir a Jesús a pesar de las consecuencias muestra su desesperación y su confianza en que Jesús era su única esperanza. ¿Será que frente a la circunstancia adversa de nuestra vida, Jesús es nuestra única esperanza? ¿O todavía somos lapsos? Jesús debe ser nuestra única esperanza, no la última, sino nuestra ¿qué? Única esperanza. Y mi disposición debe demostrar eso, que Él es mi única esperanza. Y así como el leproso rompió la barrera para acercarse a Jesús, para recibir un milagro, nosotros debemos romper las barreras del pecado que nos separan de Él. Recuerda que el pecado te aísla, te avergüenza y te impide acercarte a Dios. Pero Jesús, escúchame bien, nos invita a venir a Él tal y como somos. Qué hermoso, ¿cierto? Cada vez que una persona cae en pecado, cada vez que una persona comete un error delante de Dios, hay una barrera que hay que romper. No conozco el primer cristiano que cae en pecado y no siente que todo el mundo le está señalando. Pastor, ¿y cómo sabe eso? Porque yo también he caído, también he pecado. Porque no te acusa la persona, te acusa el pecado. Te cambia las gafas, te pone aquí unas gafas. El pecado te pone las gafas y sin pecado tú ves que los demás te están mirando con cordialidad, pero cuando pecas, esas gafas que te pone el pecado transforma la vista de los demás en una vista acusatoria. Es inevitable. ¿Por qué? Porque es el pecado. La otra persona ni siquiera está pensando en acusarte, pero tú, por tu condición de que has caído, de que has rechazado la santidad de Dios en tu vida, siempre Él te va a acusar. He conocido personas que el pecado acusa tanto
que no son capaces de romper esas barreras y se van de la iglesia. Cortan su proceso de sanidad interior simplemente por el hecho de que no pudieron. Se acostumbraron ¿a qué? Al señalamiento del pecado. Y no confiesan que Jesús puede, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, quitarles la culpa que les acusa. Si has pecado, rompe, escúchame bien, las barreras de la acusación y ve al trono de la gracia, donde abogado tenemos para con el Padre. Él no te va a acusar, sino que Él te va a ¿qué? Ayudar y va a interceder por ti, porque tú has puesto tu confianza en Él y has cambiado de actitud y vas a decir y has dicho en tu corazón: no me importa quién me mira, quién me acusa, yo tengo que confirmar, tengo que acercarme a Dios, que mi relación se restaure con Él, porque Él es mi única esperanza. Así que rompe las barreras del miedo. No permitas que el qué dirán o el temor al rechazo te impidan acercarte a Jesús. Reconoce tu necesidad como el leproso. Admite que necesitas a Jesús y que Él es tu única solución. Acércate con humildad. Ven a Jesús tal como eres, sin pretender ser alguien que no eres. Qué feo es conocer gente que es orgullosa delante de Dios. No, Jesús no se va a sorprender por tu pecado. ¿Se sorprendió por el leproso que se acercó? Si se le acerca a usted una persona que huele feo, que tiene llagas, que sus ropas huelen maluco a causa de las segregaciones que producirían las llagas, ¿usted qué haría? Uy, no, espere tantico. Pongo un tapabocas primero, unos guantes a ver si se acerca. ¿Vemos esa actitud en Jesús? No lo rechazó. Él no se sorprende por tu pecado. Él te conoce tal y como eres, pero espera una buena disposición de parte tuya para vencer las barreras que impiden que tú te acerques a Él y recibas tu milagro. Acércate a Jesús. Número 3, vamos a ver la historia bajo la perspectiva del poder ¿de quién? De Jesús, ¿no? Ya la vimos bajo la perspectiva de la fe, después bajo la perspectiva ¿de qué? De la disposición. Ahora bajo la perspectiva del poder que transforma lo imposible en lo posible. ¿Crees que Jesús tiene el poder para transformar tu situación imposible hoy? Esa situación a la cual ya tú te acostumbraste. Vives una vida en círculos, ¿no? Esa es la vida del pecador. Peca, se siente mal, siente remordimiento, va a la presencia de Dios, intenta acercarse a Él a través de sus acciones, del no voy a volverlo a hacer, voy a evitar, pero vuelve y recae. Vuelven y lo acusan, vuelve y reflexiona, tiene remordimiento y así se la pasa ¿qué? Círculo vicioso. No, Jesús puede transformar esos círculos viciosos en una vida recta que lleva a la plenitud. Como dice la palabra, como la luz de la aurora que va ¿qué? En aumento hasta que aparece el sol con su gran resplandor. Jesús extendió su mano, tocó al leproso y dijo: yo sí quiero, sé limpio. Esa es la actitud de Jesús frente a tu necesidad. Créelo, aprópiate de esa palabra. Él quiere, pero no solamente quiere, sino que tiene el poder para hacerlo. En ese momento el leproso fue sanado instantáneamente. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la enfermedad, sino también su compasión y voluntad de intervenir.
Jesús no solo puede hacer milagros, sino que también quiere hacerlos. Su poder no tiene límites. Su amor lo impulsa a actuar a favor de aquellos que lo buscan. Dos cosas que mueve la mano poderosa de Dios: la fe y su amor inagotable. ¿Creemos en su amor inagotable? Ese amor que el Pablo describe, ese amor donde defiende al creyente y que nada nos puede separar de ese gran amor. ¿Usted cree y se apropia de ese amor? Pero está la fe y el amor de Él. Yo tengo fe, tengo una disposición correcta frente a mi situación y frente a Dios. ¿Y Dios qué hace? Me ama tal y como soy y hace algo al respecto frente a mi necesidad. Ahora, escucha bien, así como Jesús limpió al leproso de su enfermedad, Él desea limpiarnos de nuestro pecado. Su toque no solo sana el cuerpo, sino que también restaura el alma. ¿Sí lo cree? El mayor milagro que Jesús puede hacer en tu vida no es cambiar tu circunstancia, no, sino transformar tu corazón. Si tú buscas a un Jesús que transforme lo que estás viviendo, que cambie tu situación, estás buscando al Jesús equivocado. Más bien busca al Jesús que quiere sanar tu vida, sanar tu corazón, transformar tu manera de pensar. Y cuando lo haya hecho, esa circunstancia va a ser como un problema muy pequeño que tú podrás superar. Busca al Jesús que quiere cambiar tu corazón. Y no solamente lo encontrarás a ese que transformará tu vida, sino que también encontrarás al Jesús que hará un milagro. Cree en la voluntad de Jesús. No solamente confíes en su poder, sino también en el deseo que Él tiene de ayudarte. Él quiere sacarte de ese pecado oculto que tienes, de ese mal carácter que llevas año tras año luchando y que ya te acostumbraste a tener en tu vida. Espera su intervención. Aunque no veas los resultados inmediatos, confía en que Jesús actuará en el momento perfecto. Y testifica de su poder. Cuando experimentes su milagro, comparte tu testimonio para glorificar a Dios y animar a los demás. Ponte de pie unos instantes acá. Y así de pie quiero dar la conclusión de lo que acabo de decir, todo este sermón. ¿Qué vimos? Que ante lo imposible la fe es esencial. La disposición es clave y el poder de Jesús es suficiente para que lo imposible sea posible. Te lo repito. Ante lo imposible la fe es esencial. La disposición es clave y el poder de Jesús es suficiente. La historia de este leproso nos enseña que cuando nos acercamos a Jesús con fe y humildad, Él responde con poder y compasión. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan, dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Por eso mi invitación, mi hermano, mi hermana, es: decida creer que Jesús puede hacer lo imposible en tu vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Él puede cambiar esa acusación, Él puede limpiar ese pecado que te está dominando. Por favor, elige confiar en Él. Incluso cuando no vea resultados inmediatos, sigue teniendo la misma disposición. Y algún día verás, muy cercano eso sí, que Jesús puede hacer un milagro. Y por favor, actúa en fe, acércate a Jesús en oración y busca su intervención en cada área